Bueno, bienvenidos a un episodio más de Ignorancia sí que sé. Volvemos aquí a hablar de enseñanza y sobre todo enseñanza de las ciencias. Y hoy tenemos un tema que tiene mucho que ver con las ciencias y que yo creo que todos asociamos a las asignaturas de ciencias, que son los problemas. Vamos a hablar de para qué sirven exactamente los problemas, por qué siempre decimos en física y en matemáticas que hay teoría y problemas, bueno, y en otras asignaturas también, en química, por ejemplo, y en otras asignaturas también. Bueno, pues vamos a hablar de esto, del concepto del problema, por qué está tan asociado a las ciencias y de para qué sirven los problemas, ¿no? ¿Por qué llevamos tanto tiempo y seguimos haciendo problemas? Y para hablar de todo esto, pues tenemos a los ignorantenautas, esta palabra inventada, no sé si debería usarla, a los ignorantenautas de siempre, que son Víctor Marco, es físico y es profesor de matemáticas en secundaria. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Sí, me gusta la matización entre ciencias y química, ahí también hay problemas. Bueno, Víctor, como ya hemos dicho en el capítulo anterior, es profesor en el IES El Grado de Valencia. Por ahora, quizá podamos contar otras cosas dentro de un poco de tiempo, así que ya veremos. Sí, me van a despedir. Y tenemos también a Javier Vargas, que es también físico y es profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola, buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, ignorantenautas o como queramos definir esto? A mí me gusta esa palabra, yo creo que la voy a acuñar, ignorantenautas. Sí, a ver, nos diferencia claramente. Igual hay que practicarlo un poco para que no se trabe la lengua el decirla, pero... Viajantes Exacto. de la ignorancia, ¿no? También, exacto. En realidad yo creo que esto engloba a toda la humanidad, en realidad. Lo que pasa es que algunos lo decimos más que otros. Bueno, vamos a entrar ya en el tema de hoy, que además luego siempre nos quedamos hablando mucho rato y nos terminan quedando programas largos. Así que hoy vamos a hablar de problemas y creo que la pregunta fundamental que hay que responder a lo largo del programa, pero con la que hemos de empezar, es pues ¿qué es exactamente un problema, ¿no? ¿Qué se entiende con problema? Y también ¿por qué aparecen en las asignaturas de ciencias, ¿no? Porque hay problemas en física, en química, en matemáticas, en química también. Química es una ciencia. A ver, ¿quién de los dos le apetece responder? Pues yo mismo. A ver, podríamos diferenciar, por un lado, lo que la gente suele entender por lo que son los problemas en ciencias, que normalmente hacemos la distinción entre la teoría, que son los conceptos que explicamos, y los problemas, que es cuando ponemos en práctica esos conceptos, pues resolviendo ejercicios, normalmente de forma más numérica, ¿vale? Pero si miramos las referencias de gente que trabaja en temas de didáctica, en la resolución de problemas y en los procesos implicados, la definición de problema sería la diferencia entre una situación inicial y una meta y en la que desconocemos el cómo llegar desde ese punto inicial a ese punto final y tenemos que encontrar cuál es esa forma de llegar. ¿Vale? Esa sería básicamente la definición de problema. Y como veis, la definición esta es bastante más amplia que hacer ejercicios numéricos e incluso podría aplicarse a muchos otros ámbitos y no solo a la enseñanza de las Claro, ciencias. para empezar a la vida diaria, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, tengo que ir al otro lado de la ciudad a recoger un paquete y tengo que encontrar la manera de llegar al otro lado de la ciudad si no tengo coche, ¿no? De acuerdo a la definición, eso es un problema y tienes que buscar la manera de conseguir tu objetivo. Bueno, es que estoy pensando en cualquier actividad, ¿no? Estaba pensando ahora una persona que quiere, por ejemplo, perder peso o hacer una dieta y no sabe cómo, tiene un problema... literalmente, y no hay un camino único, ¿no? Pues puedes pensar, pues no como, ¿sí? No puedes no comer porque te mueres. Además, cada persona tendrá que buscar su propio camino, ¿no? Entonces, los problemas están en todos los sitios. Sí, vaya novedad, vaya novedades, hemos descubierto al mundo. Se acabó el programa, ya está. ¡Hala! Apagamos micros. Esto es un problema. Es cualquier cosa. Entonces, claro, la diferencia en realidad con la teoría es que en la teoría, digamos que tú estás exponiendo algo, ¿no? Estás diciendo, vamos a hablar de qué es una fuerza, vamos a hablar de cómo funciona la gravedad, ¿no? Mientras que en el problema tienes esta sensación de que es un camino, ¿no? Que hay un punto inicial y un punto final, ¿no? Sí, normalmente también cuando estamos explicando los conceptos o la parte más teórica, muchas veces el profesor suele tener un papel con más peso porque digamos que les tiene que explicar o les tiene que hacer ver a los alumnos cuál es ese concepto o cómo tenemos que llegar hasta él, qué implicaciones tiene, qué significa. Mientras que en los problemas lo que queremos es que ellos tomen un papel más activo. Que cojan esos conceptos que hemos explicado previamente y los apliquen a resolver estas situaciones. Bueno, de hecho, en cierta manera ya estuvimos hablando de esto en el programa en el que hablamos de enseñanza problematizada, ¿no? Ya aparecía ahí la palabra problema.
Y de nuevo decíamos que lo que queríamos era que los estudiantes fuesen un poco más protagonistas y los profesores un poco menos protagonistas. Efectivamente, en la enseñanza problematizada, si os acordáis, lo que se planteaba era que en lugar de los conceptos, dárselos inicialmente el profesor y a partir de ahí practicarlos, reforzarlos y hacer problemas de cualquier tipo, digamos, plantearles un problema y que para la resolución de ese problema se den cuenta los alumnos de la necesidad de un nuevo concepto, siempre con la ayuda y con la guía del profesor, por supuesto. Uh-huh. Yo, de hecho, fijaos, por abundar en este asunto, siempre eché de menos en la carrera de física que yo hice que los laboratorios no fueran más problematizados. Es decir, en muchos laboratorios el camino estaba súper marcado, ¿no? Incluso en muchos tenías una hojita que te decía cómo había que hacer la práctica concreta. Y una vez me enteré de que en otros países esto no funciona así. En otros países, a lo mejor en un cuatrimestre haces una práctica, pero es que entras en un laboratorio vacío, con cosas en los armarios y te dicen, haz el experimento de no sé quién y busca en los armarios cosas que te permitan hacerlo. Eso es un problema. Sí. Y no solo eso, en la carrera había veces que si los resultados no nos daban lo que tenían que dar, básicamente lo que nos decía el profesor de laboratorio era repítelo porque no debería darte esto. Entonces ahí claro, había poco margen de maniobra realmente. Es curioso porque no te invitaba porque bueno, yo sí que la hice los mismos años que Javi y no te invitaban a preguntarte por qué habría salido mal, simplemente te decían que estaba mal, ¿no? Y es como cámbialo, pero dices, bueno, tiene que haber alguna razón, ¿no? Por la que ha salido mal. Solo por ejemplo para poder usar eso como excusa para estudiar errores sistemáticos o lo que sea. Uh-huh. No, ha salido mal, cámbialo, tiene que darte 9,8. Sí, exacto. Mira, otro tipo de problema es precisamente encontrar por qué te ha salido mal un experimento. O sea, yo siempre me acuerdo un caso particularmente espectacular, sucede en todos los experimentos de todas las ciencias del mundo, pero en el LHC, en el acelerador de partículas, básicamente en ese acelerador de partículas estaban en ese momento muy interesados en medir la masa de una partícula, que era el Z. Y encontraban que a varios momentos del día, a las 11:37, a las 6:35 y a las no sé qué, les daba distinta la masa que estaban midiendo. Y todos los días, a esa hora, les daba distinto. Y bueno, pues se pusieron a tratar de resolver ese problema. Las condiciones iniciales eran mido masas diferentes en horas del día distintas y no sabían muy bien cuál era la explicación. Y al final la explicación era que pasaba un tren por encima del acelerador y que eso era suficiente porque la precisión del acelerador es tan grande que esas vibraciones hacían que midiese un valor ligeramente distinto. Muy gracioso. Les costó un tiempo darse cuenta. Qué bueno. Sí. Bueno, no nos dispersemos más, volvamos al asunto de los problemas. Entiendo que esta gente que ha estudiado, digamos, la parte teórica de qué es un problema y de para qué sirven los problemas, también los habrán clasificado, ¿no? ¿Hay diferentes tipos de problemas? ¿Qué diferencia a los diferentes tipos de problemas? Una de las clasificaciones que hay más extendidas es una que hizo Johnston en el 93. Uh-huh. Entonces Johnston lo que hizo fue clasificar los problemas en función de 3 variables. Por un lado, si se proporcionan datos o no se proporcionan, que entonces pueden ser proporcionados o incompletos los datos. Luego la segunda variable sería el método, que puede ser un método familiar para quien está resolviendo el problema, o puede ser un método desconocido y que tengan que buscar cómo llegar. Y luego finalmente si el objetivo, si se proporciona el objetivo o si el problema es abierto. Entonces, uh-huh, teniendo en cuenta estas 2 opciones para cada una de las 3 variables, tendríamos 8 tipos de problema dependiendo de cómo las fuésemos combinando. Lo que ocurre uh-huh, es que a lo que estamos más acostumbrados es al tipo en que se proporcionan los datos. El método es familiar porque ya se han resuelto antes algunos ejercicios de ejemplo para ver cómo funciona y el objetivo está claro. Tiene que darte este resultado. Por lo menos en las asignaturas de ciencias, porque claro, a lo mejor... Si luego hablaremos de ello, pero en otras asignaturas en donde a lo mejor se tenga que hacer un comentario de texto, puede ser que el objetivo final no sea algo tan concreto, sino que tenga más libertad a la hora de expresarse el alumno. Pero normalmente en las asignaturas de ciencias, muchas veces, no siempre, obviamente, tenemos en mente este tipo de problema. Y es solo uno de los 8 tipos de problemas. Tenemos mucho para jugar si empezamos a combinar las variables entre sí. En matemáticas es impensable que el problema no sea de este estilo, ¿no? Tienes que tener todos los datos y yo creo que es una locura encontrarte que en algunos libros se atreven, ¿no?, a darte problemas con mejor información extra
innecesaria o falta de datos para que el alumno diga, oye, pues me falta esta información, así que esto debería encontrarlo de esta forma. Eso es impensable. Yo creo que en física y en otras ciencias sí que se empieza un poco a trabajar, ¿no, Javi? De esta forma más a lo mejor deductiva, pero en matemáticas es impensable un problema que no tenga la cantidad exacta de datos para resolverlo. Lo más cercano que podemos tener, y esto no son problemas, es los sistemas de ecuaciones, ¿no? Cuando demuestras que el sistema es compatible indeterminado y tienes infinitas soluciones porque no te cuadra, ¿no?, la cantidad de ecuaciones con las incógnitas. Pero hasta eso está ya muy mascado y todo el mundo lo sabe. No es nada novedoso de, oh, no, te haría falta una nueva pista, ¿no? Que sería una nueva ecuación o una nueva variable. Sí, en ese sentido pasa también parecido en física. Hay algunas veces que nos encontramos con problemas que son del estilo. Expresa, yo qué sé, la velocidad de órbita en función de la masa de la Tierra y del radio de órbita. Pero si lo piensas, en realidad la única diferencia es si te dan los datos en forma numérica o no, pero los datos te los están dando. Sabes que tu resultado debe depender únicamente de constantes y de la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Entonces, de alguna forma, el problema está cerrado porque tienes que llegar a una expresión completa, los datos te los están dando, aunque sea de forma implícita, ¿sabes? A mí estoy empezando a plantearles algunos problemas a los alumnos. Lo que pasa es que lo estoy haciendo a forma de ampliación. Es decir, a los alumnos que van bien, que a lo mejor les mando tarea y terminan antes que el resto, les planteo algunos problemitas en donde no les doy ningún tipo de datos y ni les digo qué datos van a necesitar, ¿vale? Les digo, por ejemplo, calcula la altura a la que puede saltar una persona. Y entonces ellos tienen que plantearse, pues, de qué depende, qué cosas pueden influir, que traten de jugar un poco con las ecuaciones que conocen y tal, y una vez que han llegado al final, cuando ya sepan qué variables son las que intervienen, entonces, o bien que estimen ellos los valores para dar un resultado, o bien que me pregunten a mí si quieren tener unos valores concretos que entren dentro de unos valores razonables. Pero eso, claro, no lo hago de forma habitual con todos, lo hago, digamos, como un extra. Más que nada porque estoy empezando a probar a ver qué tal funciona. Eso es como darle un poco la vuelta, ¿no?, al concepto de problema, porque si tú le preguntas eso a un estudiante y le dices calcula la altura a la que puede saltar una persona, parece que lo que le estás preguntando es la altura, pero en realidad le estás preguntando más cosas. Le estás preguntando, oye, ¿cuáles son las magnitudes físicas relevantes en este asunto? Y dime si es importante la temperatura o si es importante la masa muscular o qué cosa es importante realmente, caso, ¿no? Y eso es parte de la respuesta. Claro, es que en este caso la respuesta concreta que buscas es lo de menos. Aquí lo que te interesa es el proceso, ¿no? El proceso, efectivamente. Yo tengo un problema parecido que además recuerdo que lo creé para las oposiciones, para mi material y tal, y un día decidí, pues voy a usarlo, voy a demostrar que yo de verdad, porque cuando lo conté en las oposiciones nunca lo había usado porque no había dado clases. Y era un problema, mira, no voy a decir de qué tema, para que siga el oyente vaya jugando un poco como haría un alumno, y les decía que los ponía en un parque y les decía que había un árbol muerto que era peligroso para la gente, ¿no? Que podía caer y podía dañar a los transeúntes. Y la pregunta era, ¿cómo tenían que poner el cordón de seguridad alrededor del árbol, a qué distancia, para que fuera seguro para la gente? Ajá. Claro. Y una locura, no lo hizo nadie, ¿vale? O sea que son problemas muy interesantes. Alberto ha puesto cara de, claro, porque ya veo a Alberto pensando cómo lo haría, pero porque Alberto ya tiene los conocimientos y sabe de qué tema estoy hablando, ¿no? Sí. Además que es muy bueno porque eso se puede poner en varios temas y en varios cursos. Yo lo hice en segundo de la ESO para proporcionalidad, para usar el teorema de Tales. Claro, ahí yo quería que ellos... Yo estaba pensando en trigonometría, francamente. Claro, pero mira, esto es una cosa para comentar, y es, tú resuelves los problemas, esto hay muchos estudios sobre ello, con la herramienta más poderosa que tienes, siempre. Hubo un año que estuve de corrector de Olimpiadas, y me tocó corregir primaria, que yo dije, madre mía, yo Olimpiadas también en primaria. Y recuerdo un problema que yo lo vi y dije... esto es una ecuación, era una ecuación muy sencilla. Pero pensé, ostras, son niños de primaria, no saben ecuaciones. Y me sorprendí de la cantidad de formas que lo resolvían ellos, aritméticas, que a mí ni se me habrían ocurrido. Porque yo tiraba a la herramienta más poderosa, que era el álgebra, para mí. En cambio, este problema yo lo puse para
para a usar triángulos semejantes, para que cogieran palos, pensaran en sombras y cosas así. Pero evidentemente lo llevas a la trigonometría y, claro... Es más, el tener una herramienta más poderosa yo creo que puede convertir un tipo de problema en otro, ¿no? Javi ha dicho que una de las variables es si el método para llegar del punto A al punto B es un método familiar o un método desconocido. Claro. En el momento en que tú tienes una herramienta muy poderosa en tus manos, a lo mejor el método es familiar, pero si no tienes esa herramienta, igual el método es desconocido. Por eso lo he contado, sí. Además, yo no puse el problema como cuando hablamos en el capítulo de la enseñanza problematizada, no lo puse como introducción, que podría ser interesante. Lo hice cuando ya habían trabajado proporcionalidad, el teorema de Tales y todo. Y aún así, no acabaron de ver rápidamente que lo que iban a usar era el teorema de Tales. O sea, se encontraban como un lienzo en blanco, no entendían el problema. Y el problema era bien claro. Hay un árbol que si se cae te va a matar. Tuve que yo guiarlos un poco de, a ver, es evidente que lo que nos interesa saber es si se vuelca hasta dónde puede llegar el árbol. Y relacionar eso con el radio de la cuerda y toda esta historia. O sea que, como dice Javi, también opino que son problemas por ahora para ir soltando de vez en cuando. Es más, yo entiendo que como profesores, cuando ponéis un problema, digamos, más abierto, un problema en el que o bien no está claro dónde quieres llegar, o bien el método para llegar desde A hasta B no lo han visto en clase y por lo tanto han de hacer uso de su creatividad, entiendo que tienes como que corregir de otra manera, ¿no? Es lógico que más gente no va a llegar al resultado, ¿no? Claro. O te va a dar respuestas parciales que no son del todo correctas. Claro, esto que decimos, no, que el alumno solo llegue a la solución, tiene que ser de forma guiada. Luego está en tu mano hasta qué punto, cuánto eres tú una muleta de estos alumnos, ¿no? Si eres una muleta o ya eres el coche que te recoge y te venga, te va a llevar hasta la solución. Porque como hay distintos niveles de aprendizaje, es difícil, porque como con todos en clase das pistas a unos sí y a otros no. Claro. Al final te toca ir mesa por mesa, ¿no? Venga, ¿tú por dónde vas? Venga, ¿qué se te ocurre? Es complicado. Y incluso, entiendo, a la hora de evaluar debe de ser diferente, porque lo que te vas a encontrar es una especie de mosaico de gente desde los que se han quedado y han dicho no he podido hacer nada, hasta los que han hilado unas cuantas ideas, los que lo han resuelto perfectamente bien, los que han intentado cosas súper audaces pero lo han hecho muy mal y no les ha salido. O sea, tienes como un montón de casuística. Y gente que a lo mejor se ha quedado a las puertas, ¿no? ¿Y cómo evalúas eso? ¿No? Dice, bueno, está mal, no lo has resuelto, la gente muere, ¿no? Tengo compañeros que decían, bueno, pero si está mal resuelto, la gente podría morir, ¿no? O sea, el puente se cae y dice, bueno, no estamos dándole clase a arquitectos. Son niños de 13 años, ¿no? O sea, habrá que evaluar hasta donde se haya quedado. Claro, yo normalmente estos problemas los utilizo para que trabajen los conceptos. No me interesa tanto, como decíamos antes, el que lleguen al resultado correcto, como que el ver cómo razonan, hasta dónde son capaces de estirar lo que ellos ya conocen. Entonces ahí a mí lo que me interesa es ver si hay alguna idea que en un problema tipo tengan una idea preconcebida que no es correcta, pero que haya quedado un poco escondido porque el ejercicio era un poco más mecánico. Entonces a lo mejor aquí acaban saliendo ese tipo de errores que no se habían dado cuenta de que tenían. Entonces me interesan más los razonamientos que hacen. Y luego hay compañeros también que tengo que en lugar de hacer eso, lo que hacen es, cuando plantean el enunciado del problema, lo que hacen es ponerles datos de más. Y son ellos los que tienen que decidir de todos los datos que se les han proporcionado cuáles son los que tienen que utilizar. Lo suelen hacer principalmente para que no caigan en el error de, como me están dando esto, esto y esto, voy a buscar una ecuación de las que me han enseñado en donde aparezca lo que me falta y lo que me han dado. Y así es sustituir y despejar. Al proporcionar cosas de más, pues tienen que darle un par de vueltas al asunto antes de hacer la resolución. Eso me parece bien siempre que no se haga a bocajarro en los exámenes, porque imagínate que no has hecho ningún problema con datos de más en todo el año y de repente en el examen si te ponen... pues eso es un poquito de traición, ¿no? Es que ahora es otro tema, eso habría que... ¿Estamos hablando de los problemas de clase o de los problemas de los exámenes? Claro. Por ahora de clase, ahora de clase. Claro, no, es que no es un tema baladí, ¿eh? Quiero decir, sí. Hay gente que dice que de repente hace uno, un día, haces lo del árbol o lo del saltar de Javi, haces uno, no vuelves a hacerlo y el día del examen, un problema que vale 3 puntos, es algo parecido en razonamiento pero que no se ha vuelto a trabajar, ¿no? Y pensamos, no, pero si ya lo hemos visto o ya lo has razonado. Claro, además, cuando los problemas son más mecánicos, quizás con que hagas... unos pocos y los corrijas, bueno, unos pocos. El unos pocos puede ser algo relativo. A lo mejor no basta con 2, a lo mejor tienes que hacer 4 o 5 para ver varios casos y tal. Pero si el ejercicio es más mecánico, no necesitas hacer quizás tantos para que entiendan el algoritmo de resolución. Mientras que este tipo de problemas más abiertos necesitas
trabajarlos más para que ellos sepan el tipo de razonamientos necesarios para poder llegar al final, porque no es un algoritmo que se aplique, voy a hacer esto y esto y me va a salir, sino que cada vez va a ser diferente. Entonces lo que tienen que cambiar es la forma de pensar y la forma de plantearse. De hecho, os quería preguntar una cosa relacionada con eso y sobre vuestra experiencia también, que es ¿qué diferencias observáis en vuestros estudiantes cuando un problema está más abierto, le faltan datos o le falta a dónde tiene que llegar, y cuando un problema está completamente cerrado? O sea, mi intuición es que cuando el problema está completamente cerrado, los estudiantes pues tendrán más éxito, lo harán más fácilmente, y cuando está más abierto les costará más, pero no sé si es así. Sí, perfectamente, sí. Pero yo añadiría, aparte de lo evidente que tú mencionas, es el rechazo. Y es... El rechazo al problema, a decir, sí, este problema porque, no sé cómo hacerlo. Claro. Y, o sea, aparte de que sabes que le van a costar más, es que rechazan. Es como, uy, no se parece a nada, ¿no? Es como, ¿pero qué preguntas? ¿Pero por qué no hay datos? Que para mí es aparte de que es una dificultad añadida, muestra que ya hay ideas preconcebidas negativas de que ellos vienen a clase de matemáticas y física, y supongo que en las de letras sería igual, a que les digas... Mira, una frase que yo escucho mucho y me da mucha rabia es, dime... ¿qué tengo que hacer para aprobar el examen? O sea, es como, dime qué quieres saber, ¿no? Digo, pero, ¿qué ganamos con eso? Un día solté una frase un poco escatológica, la voy a contar aquí ahora también, porque... Y es que les dije... Total, no nos está escuchando nadie, exacto, Víctor. Y los que nos escuchen son fieles para estas cosas. Me encontré una vez estábamos lanzando el teorema de Pitágoras y les puse, pues pongo lo que decía Javi, hay que hacer, no solo con un ejercicio basta, ¿no? Porque en el momento que en un problema tengas... de dato la hipotenusa y en otro no lo tengas, a ver, es el mismo problema, pero claro, ya implica resolver una ecuación ligeramente distinta, ¿no? Tienes que restar, bueno, cosas de esas. Y me dijeron, profe, aquí es donde se usa el otro teorema de Pitágoras, ¿no? Digo, ¿el otro teorema de Pitágoras? Digo, hombre, estos son si saben ya de geometrías no euclídeas. Debe ser la métrica de Minkowski. Bueno, no nos metamos en una cosa. Digo, ¿qué otro? Sí, el de la resta. Digo, el de la resta. Y es que alguien les había dado una fórmula ya para cada tipo de problema. O sea, si te doy los catetos y busco la hipotenusa, es el teorema de Pitágoras, el conocido. Pero si te doy un cateto... Sí. Y me pillé un mosqueo porque dije, bueno, me parece muy bien que te han dicho esto. No, pero a mí dime cuál tengo que usar. Digo, mira, no podéis venir aquí a que yo vomite... Esto es lo escatológico. Vomite conocimientos, tú te lo tragues con tropezones y todo, y luego tu finalidad en el examen sea volver a vomitarlo para que yo te ponga un 10 porque has escupido exactamente lo que yo te he dicho. Por eso lo del rechazo. Si no haces eso, les choca. Les choca porque no están acostumbrados. Rechazan lo que no conocen porque les da miedo. Sí, yo también creo que eso puede... Perdona, Javi. Yo creo que eso puede tener que ver con haberse enfrentado a profesores que eran como muy rígidos evaluando, ¿no? Y que hacían todo lo contrario de lo que tú has dicho. Si no les decían exactamente lo que ellos habían dicho en clase, se enfadaban y les ponían un 0 o algo por el estilo. Y yo creo que una manera... quizá no de retirar completamente ese rechazo, pero sí de mitigarlo, pues es acostumbrarles a que no pasa nada por decir una cosa que sea diferente a lo que dice el profesor. Se puede ir trabajando poco a poco. Tú puedes decir, mira, este problema no va a ir para el examen. Vamos a trabajar solo por el placer de entenderlo. Y entonces tienes el otro rechazo. Y dices, entonces, ¿para qué me lo explicas? Y entonces te das cuenta del rechazo de, es que yo no quiero aprender, quiero aprobar. Javi, querías decir algo. Yo he tenido una situación muy parecida a esa con los problemas de caída libre y de lanzamiento vertical. Hay veces que llegan los alumnos porque o bien el profesor del año anterior, o bien el profesor de la academia, o quien sea, le ha enseñado a resolverlo de manera que cuando lanza hacia arriba el objeto, la gravedad es negativa, pero cuando se lanza hacia abajo el objeto, o cuando está cayendo, entonces la gravedad la ponen como positiva, porque está ganando velocidad. Madre mía. Claro, yo les digo, a ver, lo puedes hacer así, sencillamente estás poniendo tu eje vertical, lo estás poniendo al revés de como es habitual. Para ti lo positivo es hacia abajo, lo negativo es hacia arriba, pero ¿qué vas a hacer entonces cuando lo lances hacia arriba, llegue al punto más alto y vuelva a caer? ¿Vas a hacerlo en dos partes? ¿De repente le vas a dar la vuelta al eje a mitad de problema? A ver, que se puede hacer, que no pasa nada por cambiar de sistema de referencia. Cambiar de sistema de referencia está permitido. Sí, yo les digo, puedes hacerlo. ¿Quieres resolverlo de esa manera porque te aclaras más? Perfecto. Pero me explicas lo que estás haciendo y me explicas que a mitad de movimiento has decidido cambiar el sistema de referencia porque a ti te resulta más fácil o porque, yo qué sé, te ha dado la gana. Y eso entronca con otra de las cosas, otra de las diferencias que preguntabas al principio entre cuando el problema es más cerrado, cuando el problema es abierto, lo que vemos en la resolución del problema. Yo sea del tipo que sea el problema,
les hago muchísimo hincapié en que quiero que me expliquen sus razonamientos. Aquí he hecho esto por este motivo. Aquí he puesto que la posición inicial es 0 porque he colocado el sistema de referencia en ese punto. O la velocidad es negativa porque se está moviendo hacia tal lado. Ese tipo de cosas. Porque yo les digo, a mí lo que me importa no es que sepáis resolver las matemáticas, que sí, me importa, tenéis que saber, pero yo lo que quiero evaluar es cómo interpretáis esto a los ojos de la física. Cómo eso os está dando información sobre el mundo y cómo lo estáis interpretando. Pues a pesar del hincapié que les hago en ello, cuando el problema es más cerrado, mucha gente entiende que los razonamientos que me tiene que escribir es: voy a coger la ecuación del MRUA, voy a sustituir los datos, la despejo y me sale. Y literalmente me escriben eso en el examen como su razonamiento. Mientras que cuando el problema es abierto, se ven obligados a razonar de verdad. Y entonces ahí, aunque no lleguen a la solución final, sí que veo razonamientos más interesantes y sí que veo quién está entendiendo las cosas y quién no las está entendiendo. Claro, es que los del primer tipo, los que te ponen lo del MRUA no sé cuántos, es como que están usando la jerga de clase, ¿no? O sea, como si tú vas al colegio a aprender una serie de palabras y frases que solo se utilizan en el colegio y que vas a usar en el colegio, vas a obtener un numerito y te vas a ir de ahí. Y en realidad en el colegio estás aprendiendo cosas del mundo. O sea que tú lo que quieres saber es cómo funciona la gravedad, que también está en marcha cuando sales del colegio. La gravedad. Claro, el bóbito del que hablaba. Claro. También, Sí. también tengo que decir que no son todos así, ¿eh? Hay unos poquitos que son así, hay unos poquitos también que razonan súper bien en todo tipo de problemas y luego hay una gran mayoría de la clase que hacen una cosa intermedia, que poco a poco, según va avanzando el curso, pues van entendiendo las cosas que yo les estoy pidiendo y van mejorando en su razonamiento. Sí. Pero hay vamos, una cosa... los hay. Hay una cosa que entiendo en el rechazo este del que hablaba Víctor hace un poco, que es que realmente los problemas abiertos generan un poco de vértigo, ¿no? Es el vértigo de decir, ostras, no estoy seguro de si estoy yendo a donde se supone que hay que ir, no estoy seguro de si estoy haciéndolo bien, incluso si he identificado bien a dónde hay que ir, no estoy seguro. O sea, produce como una especie de vértigo muy especial que yo entiendo que a ellos les genere inseguridad y tal, pero yo creo que parte del proceso de aprendizaje es darse cuenta de que ese tipo de situaciones existen en la vida, y en la vida y en el colegio y en todas partes, y que hay que saber lidiar con ellas, ¿no? Sí, y a mí, claro, es que en matemáticas voy a decir que es distinto en el sentido de que es más difícil que no existan los problemas abiertos, pero incluso con cualquier ejercicio más mecánico, que luego hablaremos de lo que es un ejercicio, que Sí. muchos de lo que la gente piensa que son problemas en matemáticas, en realidad son ejercicios tipo, no son problemas. De hecho, dudo que alguien haga... Dudo no, hay gente que lo hace, gente que investiga y trabaja esto porque son investigadores y además son profesores. Pero el 90 y tanto % de los profesores no hacen problemas de matemáticas, hacen ejercicios tipo. A mí un problema con enunciado de sistemas de ecuaciones, de estos de... Que bueno, Javi sabe porque lo colgué en un hilo hace tiempo, ¿no? Los problemas un problema de economía, ¿no? De segundo de bachillerato, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Un inversor invierte en 3 tipos de no recuerdo si eran proyectos o bolsa o lo que fuera, ¿no? La A, la B y la C. Tanto porcentaje en uno tal. Y tú tenías que resolver con un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas cuánto había invertido en cada cosa. Y yo me preguntaba, ¿qué clase de inversor no sabe lo que ha invertido en cada fondo? Eso no es un problema. Claro, confunden un problema aplicado a las ciencias sociales que el contexto, el fondo de la obra de teatro es ciencias sociales, pero no es un problema de ciencias sociales. Exacto. Un problema de ciencias sociales es saber cuánto va a ganar al cabo de cierto tiempo. Eso es lo que no sabes y tienes que calcular. Claro, lo que el inversor realmente querría saber es, yo tengo esta cantidad de dinero, quiero asegurarme tantos beneficios, pero me gustaría sacar el máximo partido de esta otra cantidad, ¿dónde debo invertir cada cosa? Otro problema Eso sí que es un problema que un inversor se problema enfrenta. que este problema real de pruebas Pau, ¿no? En un restaurante se hacen desayunos, comidas y cenas. Si tal día se ganó tanto, tal, ¿cuántos desayunos se hicieron? Pues lo miras, porque eso está en la caja hecha, ¿no? Lo digo porque incluso en estos ejercicios, si vas y haces preguntas más concretas de por qué, también se pueden sacar razonamientos interesantes. Incluso en la suma de fracciones, que es un ejercicio tipo, ni siquiera ahí sí que se consideran ejercicios, no es un problema. Vamos a sumar esto y esto. En el momento que tú alumnos de primero de la ESO, que ya vienen con la suma aprendida de primaria, con mínimo común, les preguntas, ¿por qué no sumo los denominadores? Para mí eso ya es un problema. Sobre todo porque ya lo han mecanizado de otra forma. A veces, cuando viene algo mecanizado,
es muy interesante hacerles la pregunta de por qué lo llevan haciendo así años, por qué sumáis los numeradores, por qué hay que hacer un apaño. Y por lo menos te dice, ay, pues no lo sé, me han enseñado siempre así. Y yo siempre les digo, vale, vamos a hacer un dibujo con tartas. Y simplemente cuando empieza a disminuir y a partir, entienden que el mínimo común múltiplo viene a hacer subdivisiones iguales, múltiplos de todo. Entonces, de todo se puede rascar, siempre que hagas la pregunta adecuada. O sea, que un problema, en mi opinión, no es ejercicio tipo o problema abierto. Depende de cómo el profesor lo venda. Víctor, si lo estoy entendiendo bien, tú estás llamando ejercicios tipo a los problemas de la clase más determinada, a los problemas que tienen un final claro, un principio claro y un método claro también, ¿no? Sí, el típico problema de edades de que te dan pistas absurdas, ¿no? Que no son realistas. ¿Cuál es la edad del padre? Eso se considera un problema de ecuaciones, pero es problema tipo. Uh-huh. Además no es un problema realista. ¿Que son necesarios para practicar? Por supuesto, que yo no creo que la gente piense que es que yo no hago ejercicios más mecánicos, claro. Es como el que se prepara para un deporte o quiere hacer la maratón, tiene que entrenar, tiene que hacer cosas mecánicas, tiene que hacer flexiones, sí, pero no puedes quedarte ahí, porque entonces estamos defendiendo que la matemática no vale para nada. No, vale para hacer problemas de edades. No, la edad se puede ver en el DNI con una resta. Vale, pues otra pregunta más relacionada con las cosas que vosotros hacéis, que es... ¿cuáles son los parecidos y cuáles son las diferencias entre problemas en física y problemas en matemáticas? O sea, ¿es básicamente lo mismo y lo que cambia es el escenario de atrás, como decía Víctor, o hay diferencias claras? Chan, chan, ¿quién empieza? El que empieza le deja el marrón al otro. Sí. Pues Javi empieza, venga, lo decido yo. Yo creo que, a ver, en física creo que es más habitual tener problemas de enunciado. Por ejemplo, quizás esa sería, bueno, tampoco sé, dependerá del profesor, pero en matemáticas quizás son más habituales, por lo menos hasta donde yo entiendo, que obviamente hace mucho que no me dan clase de matemáticas, los ejercicios tipo en donde se practica, pues eso, las operaciones matemáticas, los algoritmos de resolución y ese tipo de cosas. Y luego... Por lo menos yo recuerdo que cuando nos ponían un problema de enunciado en donde teníamos que aplicar las cosas que nos ponían, se nos abrían los ojos como platos y decíamos, madre de Dios, la que nos viene encima. En física, lo habitual, en física y en química, es que tengas el enunciado y que te den un contexto. O por lo menos es lo deseable, siempre. Yo me reservo... Pero eso no quiere decir que el tipo de problema sea más abierto o más difícil. Realmente en el enunciado pueden estar todos los datos y tu finalidad puede estar clara. No. Claro, tienes los datos y te dicen exactamente lo que quieres y si tú te has hecho 20 problemas en donde con esos datos te piden esa magnitud como resultado, pues tú sabes cómo tienes que hacerlo directamente. Lo otro no es más que contexto. Pero en física lo deseable es que siempre tengamos ese contexto. Yo me reservo los ejercicios sin contexto. Entendamos ejercicios sin contexto como se lanza un objeto al aire con esta velocidad, ¿hasta qué altura llega? O sea, ahí no tenemos ningún tipo de contexto. Ese tipo de problemas yo trato de reservarlos para cuando una persona veo que tiene dificultades y que todo el contexto lo que hace es dificultarle la tarea de resolver el problema. Entonces, a lo mejor, cuando tengo que hacer algún tipo de adaptación, pues le adapto los problemas de esa forma. Y a lo mejor el mismo problema que le estoy poniendo al resto de compañeros, se lo pongo a él, pero quitándole un poquito todo este contexto y le facilito un poco la tarea y es capaz de resolverlo. Pero lo raro es, o debería de ser, encontrarse ese tipo de problemas. En matemáticas creo que es más frecuente. Claro, yo creo que en matemáticas está como un escalón por debajo, ¿no? Podríamos decir que si ponemos 3 peldaños, ejercicio mecánico, problema tipo, o ejercicio tipo, y problema abierto, yo creo que los de física y química os movéis entre el intermedio y el superior, problema tipo, ejercicio tipo, y problema abierto, y los de matemáticas, como mucho llegamos al ejercicio tipo. Porque yo creo que la diferencia está en que en este caso la matemática para vosotros es una herramienta, entonces vosotros ya la usáis en un contexto. Nosotros nos dedicamos también a trabajar la herramienta. Es como si diéramos una FP de carpintería, la diferencia entre el profesor que te enseña las herramientas y el que te enseña a usarlas para construir una estantería. El profesor del martillo, ¿no? Entonces, ¿qué va a coger en su clase? Va a coger un montón de clavos y va a tener a todos ahí clavando. No, tiene que estar más recto. Pues eso es el algoritmo de la ecuación de segundo grado. Nosotros tenemos que enseñarla. Tú
para poder hacer una ecuación de segundo grado que uses en el problema que has dicho, ¿no? De la pelota que lanzas, necesitas una pelota que lanza, porque si no estás dando matemáticas, no física, ¿no? Creo que en ninguno de los dos casos estamos haciendo ni ciencia ni nada, ni matemáticas. Sí, efectivamente, lo que describes del caso de matemáticas a mí me parece particularmente malo para las matemáticas, porque abunda en esta especie como de diferencia que hay entre las matemáticas de verdad, que son una ciencia creativa que consiste en reflexionar acerca de conceptos, y esta especie de matemáticas de mentira que damos en secundaria, ¿no? Que son básicamente algoritmos, ¿no? Claro, es que la ecuación de segundo grado a mí me parece un ejercicio perfecto para darnos cuenta de cómo no enseñamos matemáticas. Y esta reflexión la hice el día que, corrigiendo un examen, corregí a 2 alumnos la misma ecuación de segundo grado. Uno la tenía bien porque había mecanizado y memorizado bien el algoritmo, había cogido la A, la B y la C en su sitio, y el otro se ve que había memorizado mal la fórmula. Uh-huh. Había puesto que al final, creo que había tomado la fórmula como B cuadrado menos 4AB. Y claro, mi primera intención es, pues lo tacho y ya está. Pero luego pienso, ¿cuánto más de mal está el que se ha equivocado de fórmula que el que no? Evidentemente el otro lo tiene bien, pero ninguno de los dos ni siquiera ha comprobado que la solución es correcta, que podría estar bien. Decir, bueno, voy a ver si de verdad esto resuelve algo. Que yo siempre les digo, oye, comprobaros la solución. El otro simplemente ha memorizado peor. Sí, se podría culparle de, bueno, ¿no has visto que la C no la estás usando? Sí. Pero que aunque hay que trabajar esa, no voy a decir ya porque si no ya me atacan de, no, es que la memoria, no. Sí, hay que aprenderse esa fórmula, hay que memorizarla, pero hay muchas formas de memorizarla. Y luego tienes muchas trampas ocultas, ahí puedes hablar de los campos numéricos. ¿De qué pasa con las soluciones negativas? ¿Por qué eso no tiene solución? No simplemente no tiene. Y bueno, eso de que no tiene, claro, eso no es así. De los múltiples casos, de cómo se interpreta eso. De al final, ¿qué es una ecuación de segundo grado? Sí, pero si un estudiante se equivoca en la fórmula, o sea, tú ponte en tu caso como profesor, un estudiante se equivoca al aprenderse la fórmula y le sale una cosa que ve que no tiene sentido y te hace ahí una especie de disertación acerca de por qué cree que eso no tiene sentido y tal. ¿Tú qué haces? Realmente ha resuelto mal el problema. Ha resuelto mal, pero si ese... Vamos a comparar el alumno que lo resuelve bien, soluciones 2 y 3. Y el otro le da 2 y menos 4, pero las comprueba. Dice, yo sé que estamos hablando de un caso muy ideal, ¿eh? Pero vale, un alumno que le salen unas soluciones porque se ha equivocado. La fórmula ha puesto menos 4AB. Vale. Y la sustituye en la original y me dice, no me cuadra. Estas soluciones deberían cumplir la ecuación inicial. Pero algo he fallado. Para mí es más valuoso eso que el otro. Yo en física hago algo similar, en física y química. Yo siempre les digo, si encontráis un resultado y, claro, a lo mejor el resultado, si te sale algo dentro de un rango de valores aceptable, puedes no darte cuenta de que está bien, o de que está mal, más bien. Pero si te sale un resultado absurdo, si te sale que la piedra para que llegue a 2 metros de altura la has tenido que lanzar a 300.000 kilómetros por segundo, pues igual hay un problema. Entonces, el que pone el resultado y se queda tan ancho, lo voy a tener en cuenta mucho más ese error. Pero el que ha tenido un error de cálculo tonto, o porque lo ha metido mal en la calculadora, o porque le ha pasado cualquier cosa que nos puede pasar a todo el mundo, y cuando llega el resultado dice, esto no tiene ningún sentido, solo el hecho de que se haya dado cuenta, a mí me lleva a valorarle más todo el proceso y el que se haya dado cuenta y que haya analizado el resultado, y le penalizaría poco si es un fallo matemático tonto. Pero le penalizarías algo. Claro, o sea, quiero decir, una persona que no ha resuelto bien el problema, un poco penalizado tiene que estar. Alberto está buscando si serías capaz de ponerle la misma nota que el que no se ha equivocado, pero no te ha razonado nada. Y estoy con él. Yo cada vez pienso, ¿y por qué no? Yo sí se ha equivocado. Porque al final decimos, pero no quiero ponerle bien. Si lo ha hecho bien y no me ha razonado nada, a partir de cuarto de la ESO en adelante, nosotros tenemos puesto en la programación del departamento que tampoco les damos la puntuación completa de la pregunta. Oh, me parece muy interesante. Según van subiendo de curso, les aumentamos el porcentaje de penalización por no razonar los resultados. En cuarto de la ESO a lo mejor les penalizamos con un 20% nada más por no razonar y por no explicar. En primero de bachillerato es un 30% y en segundo de bachillerato no sé si era un 40, un 50 o cosas así. En la EBAU los exámenes lo pone claramente en el enunciado principal. Pone que una parte será se puntuará el proceso. O sea, que una ecuación matricial, si están todos los cálculos ahí al aire y no hay un proceso de busco la matriz inversa porque la inversa cumple, pues te pueden quitar nota. Y a todo esto,
quiero hacer también una puntualización. Lo que estamos comentando no es a nivel de cómo evaluamos los problemas, sino de cómo lo calificamos. En cuanto a cómo lo evaluamos, yo lo tengo muy claro. El que ha explicado, para mí, esa persona lo entiende mejor. Esa persona la evaluaría mejor. Otra cosa ya es que tú necesites tener unos criterios de calificación que sean lo más objetivos posibles para ser justos con los alumnos, y puede ser que acaben los dos con una nota similar, o que alguien que realmente lo ha entendido menos, pues puede ser que dé la casualidad de que haya llegado a resultados correctos aunque no lo haya entendido del todo bien, y entonces pues tenga mejor puntuación. Pero en cuanto a evaluar su conocimiento y su nivel de comprensión, yo tengo claro que valoraría más a una persona que me explica las cosas y que me razona, al margen de la calificación que luego tuviese. Lo que sí que es cierto es que ¿Me puedes elaborar en ese sentido cuál es la diferencia entre evaluar y calificar? Porque no sé si la veo. A ver, evaluar es comprobar si el alumno ha alcanzado los criterios que tú has establecido para decir que ha superado los objetivos que tiene el curso. Vale. Es decir, si el alumno entiende lo que es un átomo, si es capaz de razonar utilizando las leyes de los gases. O sea, tú cuando evalúas lo que haces es pensar si ese alumno ha superado los objetivos que tenía previstos. Cuando tú calificas, lo que haces es poner una nota. O sea, calificar es... al final en el boletín de notas tengo que poner un número, y yo a mi evaluación tengo que asociarle una calificación. Tengo que ponerle un numerito. Yo creo que son los componentes cualitativo y cuantitativo de una misma entidad. Vale, pero realmente al final el que va a contar para expedientes y para cosas es la calificación, ¿no? Claro, por eso, exacto, por Alberto, eso hay que aquí es tener donde en muere cuenta, todo. pienso yo, todos los factores a la hora de calificar. Quiero decir, una persona que te hace bien todos los ejercicios, obviamente no puedes ponerle una mala calificación porque sabe hacer las cosas. Aunque no te haya demostrado lo que sabe, tú no puedes decir con total certeza que no lo haya entendido. Con lo cual tienes que valorarle positivamente. A lo mejor no le darás toda la puntuación si tú tienes como requisito que te tiene que razonar. Pero si lo ha hecho todo bien, ¿cómo sabes que es de chiripa y no es porque realmente lo entiende? Si lo hace todo bien, lo más probable es que lo entienda. Pero por otro lado, una persona que tenga fallos, pero que te razone y que se dé cuenta de que esas cosas no están bien, no puedes ponerle un 0 tampoco. Tienes que valorarle el que entienda lo que está pasando en la situación. Alberto ha dado una cosa clave que me encanta, es lo de qué sale en el boletín. A mí me gustaría saber qué cambiaría si cuando te sacas la ESO, que tú tienes tu expediente o tu título, tú tienes una nota media, ¿no? Tú imagínate que vas a pedir trabajo con eso, suponiendo que a alguien le importará esa nota a la hora de un puesto de trabajo. Pero imaginemos que una empresa te pide esos títulos, ¿no? Y ve 9, 10, lo que sea, sin ningún tipo de comentario más. Pero imagínate que, porque eso se está basando en un criterio de calificación. Pero imagínate que fuera una columna aparte que pusiera criterios de evaluación, donde escribiera: este alumno tiene un 10, pero es incapaz de tomar decisiones por sí mismo y de buscar caminos alternativos. Y luego tienes otra persona que tiene un 7, pero ese 7 es porque tiene ciertas dificultades para hacer cálculos mentalmente, o porque tiene dislexia, o por lo que sea. Pero es maravilloso buscando estrategias y con pensamiento paralelo. ¿A quién contratarías? Claro, al segundo, obviamente. Si la ley se llena la boca con la evaluación, con las competencias clave, pero luego el título sigue siendo un número, no está... digamos que toda esa maravilla de la evaluación se queda dentro del sistema educativo, pero no sale al mundo empresarial, por ejemplo. Sí, sí. Que eso te lo pueden preguntar en una entrevista de trabajo, pero no es tan profundo como que venga un informe. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, hay elementos cualitativos que se quedan fuera a veces de nuestra evaluación de la capacidad intelectual de los estudiantes. Y a mí eso me produce un enorme dolor. Pero bueno, tampoco estoy seguro de cómo resolverlo, por otro lado. Bueno, pero ya que estamos hablando de esto, pues os voy a preguntar cómo se evalúan exactamente los problemas, ¿no? Estamos hablando de problemas y estamos hablando de evaluación desde hace no sé cuánto. ¿Cómo se hace esto, no? ¿Cómo se hace un examen en el que tú compruebas que los estudiantes saben resolver problemas? Perdón, Alberto, aquí no venimos a dar soluciones, venimos a plantear problemas. Exacto. A este programa. Así que no te sientas mal. Lo importante no es la pregunta, pues ya está. Soltamos a las ondas las preguntas.
Repite, perdona. Sí, no, ¿Qué tenía ahí? Eso quería decir. Que cómo se convierte todo esto que hemos hablado de, pues, cómo es un problema, cuáles son las habilidades, tal y cual, cómo se convierte eso en un examen que luego le pones a los estudiantes y cómo se evalúa esa cosa. Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Pero a ver, decidme un poco más desde el punto de vista del que pone el examen, ¿no? ¿Qué cosas hay en vuestra cabeza cuando escribís? Ahí va a depender de cuánto peso quieres darle, lo que ha comentado Javi, ¿no? Haces un problema más creativo abierto. Si lo haces es porque luego quieres evaluar, ¿no? Que eso se ha conseguido. Y yo lo que suelo hacer es repartir de forma más o menos democrática entre algo mecánico, en plan ejercicios tipo o operaciones, porque en matemáticas sí que si estoy en el tema de ecuaciones, pues tendré que hacer unos cuantos ejercicios más mecánicos para ver su destreza a la hora de resolver ecuaciones. Otros tantos de problemas tipo... Y yo siempre me reservo un punto y medio para problema abierto. Al principio había muchas quejas de no, es que esos son más difíciles. Y yo siempre les digo, yo no te voy a poner fácil el 10. Claro. El 10 es sobresalir. Pero esto se quejan hasta padres, ¿no? Que dicen, es que claro, les pones en el examen problemas que no son exactamente igual a los que han hecho. ¿Cómo va a sacar un 10? Como si debiera ser fácil el 10. O sea, la sociedad es... Ponme fácil para que mi hijo sea el mejor. Sí. O mi hija. No. No, esto no funciona así. Y yo estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con la proporcionalidad que has descrito. Yo creo que el último punto debe tener una dificultad especial en cualquier examen. Y los exámenes que no tienen eso son exámenes a los que le falta alguna cosa. Y más, perdona un segundo, y más en cursos bajos, en donde la nota, en principio, salvo situaciones así particulares, no va a determinar la mayoría de las veces el que entre en una carrera u otra. Normalmente la nota empieza a contar, por ejemplo, para entrar en una carrera cuando están en bachillerato. Entonces, en bachillerato, complicarle las cosas, pues a lo mejor sí que puede suponer un agravio comparativo con respecto a alumnos de otros institutos y les estás dificultando la tarea. Pero en cursos bajos, en donde la nota luego quedará ahí escrita en un papelito y pasará al olvido, creo que es más importante enseñarles a pensar correctamente y a razonar y a plantearse estas cosas que regalarles a todos el 10. Oye, y en bachillerato también tampoco deberíamos, que yo te entiendo, Javi, ¿eh? Yo también tengo ese miedo de decir, joder, no voy aquí venir yo a hacerme el héroe para que aprendan a pensar y luego los míos han aprendido a pensar pero no a resolver los exámenes de y les impido. Hay que buscar un equilibrio. Creo que poco a poco deberíamos ir tirando a esa, por lo menos un 50%, ¿no? O va 60-40, un mínimo de razonamiento. Yo creo que empieza a haber ya muchas críticas y muchas voces en esta línea, luego ya veremos, porque al final ya sabemos que los exámenes de Pau son siempre los mismos. Yo os iba a comentar el caso que puse de un examen de fracciones, donde expliqué paso de fracción generatriz a número periódico, y puse una pregunta final que le puse pregunta filosófica. Y les puse, 3,9 periodo es más que 4, menos que 4 o 4. Vale, y ojo, no lo hice en clase. No lo habías hecho. No lo hice en clase. Porque yo sí lo hice como ejercicio tipo en clase eso. Vale, yo no hice en clase ese, pero enseñé a pasar de número periódico a fracción. Mi intención era a ver si simplemente decían, bueno, es un número periódico. La pregunta es distinta, pero voy a ver cuál es su fracción equivalente. No lo resolvió nadie. Nadie, ¿eh? Wow. Tuve quejas, tuve bronca. Es que esto no lo has hecho. Vale, vamos a resolver. Fue un punto, ¿eh? No recuerdo ahora que incluso optativo, ¿no? Al principio lo hacía de forma optativa para guardarme las espaldas. Ahora ya me da igual. Digo, mira, si de verdad tengo quejas porque no te he puesto un 10 en vez de un 9, pues a la tira. Pero cuando les resolví Claro, los tenía todos interesados en ver cómo se resolvía ese ejercicio. Cuando simplemente dije, bueno, ¿alguien se ha planteado pasar esto a fracción? Ay, pues no. Digo, ¿por qué? Porque al final, si te digo pásame 3,9 periodo a fracción equivalente, te sale que es 4 partido 1, entonces no hay ningún problema. Solo cambia el enunciado. Sí, porque es una pregunta abierta. Yo, si haces esa pregunta y dices, ¿alguien se ha planteado esto? Y te dicen, ay, no, les diría, por eso no tienes un 10. Porque te daba completamente igual en la respuesta a esta pregunta. Exacto. En cambio, estuvieron súper atentos y cuando lo resolví, fliparon. Claro. ¡Ostras, qué fuerte! Ya está. Sí. Pues hubiera sido más flipante si te hubieras dado cuenta por ti solo y tendrías ese placer de haberlo resuelto. Porque es que, quiero decir, a lo mejor yo también actúo desde mi experiencia personal. Yo he sido un estudiante que ha sacado muy pocos 10. Yo no... se contará con los dedos de 2 manos y un pie los 10 que habré sacado en toda mi carrera académica.
No habrán sido más de 15 en ningún caso. Y yo estaba súper contento cuando sacaba un 9,25. Decía, joder, qué nota tan buena he sacado. Y cuando sacaba un 10, estaba en éxtasis. Entonces, claro, yo considero que sacar un 10 es algo de haberlo hecho muy, muy, muy bien. Y no estoy seguro de si todos los estudiantes tienen esa percepción. Yo psicológicamente, por cosas puramente psicológicas, me parece razonable que el último punto sea difícil. Porque creo que es bonito sacar un 10. Y que no es lo mismo que sacar un 9,75. Un 9,75 ha sido un casi. Y un 10 es un 10. Y un 10 es una cosa redonda porque lo has hecho todo bien. Y hacerlo todo bien, pues yo creo que no es necesariamente sencillo. A mí me sorprende cuando veo... Esto me pasa mucho en el conservatorio, ¿no? Cuando veo gente que tiene 10 en todo. Y yo pienso, en una carrera más artística, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Digo, eso no es posible. ¿Cómo es posible? Claro, digo, ¿estás de acuerdo a nivel artístico con todos los profesores? O sea, ¿piensas igual? Porque claro, al final en unas ciertas asignaturas que son muy subjetivas, si tienes esa nota es porque tus criterios artísticos coinciden con los del profesor. ¿Coincides con todos? Eso está claro que significa otras cosas, pero que claro que es igual de válido un 9. Es que... Además, ¿qué significa un 10? Un 10, si nos basamos en... Esto es como la lógica difusa, ¿no? Es una forma de medir entre 0 y 1 el saberlo todo, la verdad absoluta, ¿no? O el no saber nada. ¿De verdad? O sea, ¿un 10 significa que sabes todo sobre álgebra? No. ¿O has tenido suerte en este examen? Claro, es que a ver, que yo cuando uno lo tiene todo perfecto, yo he puesto 10. No suelo hacerlo porque... Igual que valoro mucho el proceso, tengo compañeros que me dicen, es que tú eres muy bueno. Me da mucha rabia ese comentario. Digo, no, yo no soy muy bueno, intento ser justo. Recuerdo examinando un examen con otra compañera de unas pendientes y tal, de unas pendientes de julio. Era un examen de sistemas de ecuaciones que el alumno los había planteado todas bien y se había equivocado al hacer el método de Gauss en una 0, no sé qué. Y claro, yo le dije, bueno, vamos a hablar esto tal, y le salía de 10 puntos del ejercicio un 6 y pico, y dice, ¡ay! ¿Le vas a probar el ejercicio? Digo, ya, pero no lo tiene bien. Digo, pero vamos a ver, si tiene los 3 sistemas planteados y se ha equivocado... Es como que parece que no nos gusta valorar todo, es como, no, pero si no está bien, ¿cómo le vas a probar? Pues sí. Ahora, también soy muy quisquilloso con que si tienen mal las unidades, o cosas, o lo que dice Javi, resultados incoherentes, pues no, eso me parece más necesario castigar porque no sea razonado, porque lo que tú dices, Alberto, porque le da igual. Sí. Sí, es que alguien que ni siquiera, o sea, en el ejemplo que decías antes, alguien que ha visto 3,999 periodo y ni siquiera se ha molestado en decir, bueno, voy a hacer con esto lo único que sé hacer, que es pasarlo a fracción, si total no sé hacer otra cosa, pues es porque le daba completamente igual. Y luego sorprenderse de decir, ostras, sale 4, ostras, pero y te empiezas a pensar, pero es 4 de verdad, y entonces es donde empieza el verdadero razonamiento. Tú te has demostrado con tu herramienta que vale 4, pero no acabas de entender por qué. Porque lo primero que pensamos todos es, tiene que ser menos de 4, muy poco menos, infinitamente menos, pero no es 4. Pues mira, sí que lo es. Y eso es genial. Y es un ejercicio tipo que tiene unas posibilidades magníficas para hablar de matemática de verdad. Claro, para hablar de límites, para hablar de infinitesimos, para hablar de todas estas cosas. Claro. En tercero de la ESO, ¿eh? Pero claro, si te limitas solo a pasar... Pues eso es... Y es un punto, ¿eh? Y podría perfectamente decir que vale 3, basándome en competencias clave y en lo que quisiera. Javi, no sé si nos quieres comentar algo tú sobre cómo evalúas y pones los exámenes de problemas y todo esto. Bueno, yo normalmente cuando tengo que poner el examen... suelo reservarme siempre como mínimo 2-3 puntos para cuestiones que no sea resolución de problemas matemáticos, sino que sean cuestiones de razonamiento puramente. Para que ellos tengan que expresarse, que tengan que demostrarme que conocen las leyes y que las han entendido. Yo también les digo que en ese tipo de problemas no me sirve que me digan el enunciado de la ley al pie de la letra tal cual está en el libro y luego me digan, y por esto se explica lo que me has planteado en el enunciado. No, tienen que explicármelo con sus palabras y justificarme la relación que hay entre lo que hemos estudiado y lo que yo les planteo. Generalmente son situaciones de, yo qué sé, lo típico, leyes de los gases, explícame por qué, cómo funciona o cómo vuela un globo aerostático. Entonces tienen que aplicar las leyes de los gases para hablar de que con el calor se expande, cambia la densidad y entonces pues sube. Para eso siempre me suelo reservar como mínimo 2-3 puntos. Depende también de el tipo de unidad que sea. Hay unidades en donde hay
más variedad en cuanto a ejercicios y entonces les quiero poner más problemas numéricos para que practiquen de todo un poco. Y hay otras unidades en donde a lo mejor son poquitos los problemas tipo que puedo plantearle y entonces lo que hago es darle más peso a las cuestiones de razonamiento. Y luego en cuanto a las cuestiones de tipo de problema de resolución matemática, suelo hacerme yo la resolución y la descompongo por pasos. Y en función de los pasos, valoro el darle una mayor puntuación, una menor puntuación a esa pregunta. Y luego dentro de cada uno de los pasos pues me tomo yo anotaciones del estilo de pues aquí espero que me hagan este tipo de razonamiento, aquí espero que lleguen a esto, aquí espero que lleguen a lo otro. Pero siempre estoy abierto a la posibilidad de que lo resuelvan de una forma diferente a la que yo tengo prevista inicialmente. Os voy a hacer una pregunta por pura curiosidad y también porque yo me he encontrado esto en las poquísimas veces que he tenido que evaluar a gente. Imaginaos que vosotros ponéis un problema, el problema puede ser abierto o a lo mejor no tan abierto, igual no esperabais nada especial de ese problema y hay un estudiante o una estudiante que lo intenta resolver de una manera que os sorprende y que es audaz en ese sentido, pero al final está mal, que no es la manera correcta de hacerlo, pero ha intentado hacer algo que era peculiar, ¿no? Que ha intentado pensar lateralmente. ¿Esa persona merece más de un 0 en ese problema solo por haber intentado algo distinto, aunque ese algo distinto estuviera mal? Yo he llegado a poner un 50% de la nota por eso, porque además me has activado un recuerdo de gente que ha hecho cosas así. Es que eso pasa. Y si la pregunta valió 2 puntos, yo les he puesto 1 punto. A mí me parece valioso, que efectivamente, que alguien tenga la capacidad de pensar fuera de la caja, ¿no? Que con una mala traducción de inglés. Yo en cierto sentido quiero pensar que lo tengo más o menos fácil. Quiero decir, una persona que no ha dado con la resolución correcta, pero que los razonamientos que ha hecho me demuestran que ha sabido pensar y tal, bueno, si los razonamientos me han llamado la atención para bien es porque conoce las leyes de la física y en sus razonamientos las ha tratado de aplicar correctamente. Entonces lo más probable es que se haya equivocado a lo mejor en el apartado matemático, pero por lo menos me ha demostrado que las leyes de la física las entiende. Entonces sí, le valoraría. Otra cosa sería que se equivoquen todos los razonamientos y que luego la resolución matemática esté bien. Pues fíjate, me gustaría más que pasara lo primero. Yo es que recuerdo un problema en concreto de estos típicos de mezclas, ¿no? De mezclas de café, ¿no? Tienes un café de una calidad a un precio, otro precio y tienes una mezcla intermedia, ¿no? Que no es si uno vale 1 euro y el otro vale 3, no es a 2 euros. Algo más complicado. Recuerdo una alumna que para nada recurrió a ecuaciones y lo resolvió. No exactamente, no llegó porque a lo mejor el precio de la mezcla era 2,75 euros por kilo. Pero llegó a lo mejor a 2,7 o 2,6 y yo le aprobé el ejercicio, no el 100%, porque dije, bueno, si esta persona esto lo hace en un almacén, ¿qué error ha cometido respecto al resultado correcto exacto? Claro. Un 1%. Claro. La vaca esférica solo se equivoca en un 30% en el volumen, ¿eh? Esto es así. O sea, la vaca esférica con un radio adecuado solo se equivoca en un 30%. Mira, esto me recuerda también en el curso de Cefire que imparto. Siempre les pongo un examen simulado simulo respuestas de alumnos, ¿no? No son reales en el sentido de que no las he cogido de alumnos, pero de mi experiencia he dicho, mira, recuerdo que una vez contestaron esto y tal. Y les pongo un examen para que lo evalúen. Y les dejo libertad absoluta de criterios de calificación, con la consecuente diferencia de nota de hasta 4 puntos, ¿eh? Gente que llega a poner un 2 y gente que pone un 6. Que me dicen, Víctor, es que haces trampa porque no nos dice cómo evaluar. Digo, bueno, ¿y tú en tus clases quién te dice cómo evaluar? Lo decides tú. No estoy haciendo trampa, estoy viendo que tenemos libertad absoluta y esto marca la diferencia entre que un alumno suspenda y apruebe. Y siempre pongo una ecuación con denominadores donde el alumno, creo que es x medios más x tercios igual a lo que sea, pasa a los tercios y los medios a 0,5 y 0,33 y lo resuelve con decimales, aplicando algo que se les ha enseñado previamente, que es que los números racionales tienen 2 formas de escribirse, la forma decimal y la forma de fracción. Y lo resuelve. Y me he encontrado desde gente que se lo da por bueno a gente que quita una parte de la nota porque no ha encontrado el resultado exacto, ya que no es un problema de contexto, no está resolviendo los kilos de café que pones, es un problema abstracto. Y gente que lo tacha completamente. ¡Wow! Eso último me parece durísimo. Claro. Entonces, había que matizar, porque si es un problema de contexto, de que estás midiendo algo, habría que ver si esa medida en realidad, ese decimal de error, vale la pena.
Y entonces esta persona le pregunté, ¿por qué le has puesto un 0? Dice, porque no lo ha hecho como yo lo explico en clase. Esa fue su respuesta, literal. Fantástico. Que es, por supuesto, es la forma correcta. Digo, ¿y tú cómo lo explicas? Pues con fracciones. Digo, vale. Digo, imagínate, esto lo que os cuento fue tal cual, ¿eh? Cayó en la trampa de mi metáfora. Le dije, imagínate que tú eres la directora la jefa de una empresa de tal producto, y una persona te encuentra una forma alternativa de producir tu producto que es más barata, pero que baja la calidad un 1%. ¿Tú qué harías? Y me contestó, subirle el sueldo a esa persona. Digo, no, la acabas de suspender. La acabas de suspender. No, la acabas de echar. La acabas de echar de la empresa. Claro, porque esa persona te ha usado un conocimiento que ya tenía, una herramienta que es los decimales, lo ha hecho más rápido, porque es más rápido sumar decimales con la calculadora que ponerte a hacer suma de fracciones. Y además cogimos en clase el cálculo y digo, vamos a coger el resultado correcto y vamos a coger el aproximado que ha hecho el alumno. Vamos a calcular el error relativo. Y salió 1% de error. Si había aproximado uno de manera completamente exacta y otro al 1%, 0,33, pues, y era un problema lineal, por lo tanto... Pues ya está. Pues aún así, me hizo gracia porque cuando le empecé a contar lo de la empresa, digo, a ver si se da cuenta de cómo se la quiero colar por aquí. No. De hecho, dijo, no, me parece muy buen trabajador. Digo, pues no te das cuenta qué es lo que has hecho. Madre mía. Bueno, nos hemos dispersado un poco en todo esto de la evaluación, que siempre es polémico y además a mí me gusta mucho. Volvamos al asunto de los problemas y para empezar ya la recta final, os quiero preguntar una cosa, digamos, un poco más fundamental de la resolución de problemas, que es la gente que estudia, pues, cómo se estudia y para qué sirve estudiar y todo esto, ¿qué nos dice sobre qué tienen de diferentes los problemas en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué se activa en nuestra cabeza? ¿Qué procesos cognitivos se activan en nuestra cabeza cuando uno hace un problema que no se activan cuando hace otro tipo de cosas? Bueno, aquí yo os quiero recomendar a la audiencia un articulito. Es muy corto. Se llama Conocimientos y procesos cognitivos en la resolución de problemas de ciencias. Consecuencias para la enseñanza. Los autores son Joan Josep Solaz Portolés y Vicent San José López. Los dos de la Universidad de Valencia estudian temas relacionados con didáctica de la ciencia. Y bueno, este artículo me gusta porque es un artículo de revisión muy cortito, en donde si hay alguna de las cosas que vamos a comentar ahora que les puede interesar a la audiencia, algún tema particular, pues aquí van a encontrar las referencias para poder ir a mirarlo concretamente, porque se habla de muchas cosas en el artículo, a pesar de que es corto, van a lo concreto y se mencionan muchas cosas, entonces no vamos a poder hablar de todos los puntos porque no nos va a dar tiempo. Entonces, si hay algo que queréis profundizar o queréis ver alguna cosita, os recomiendo que vayáis. Yo muchas de las referencias de las que hablan las he leído porque lo tuve que hacer para un curso de resolución de problemas en la clase de ciencias que hice de formación permanente para el profesorado y son interesantes, o sea que lo recomiendo para quien tenga interés. Entonces, en este artículo yo quiero destacar algunos de los puntos que se mencionan, ¿vale? Por un lado, en cuanto a conocimientos, dice el artículo que Ferguson, Hessler y de Jong distinguen 4 tipos de conocimientos, 4 formas de clasificar el conocimiento. Tendríamos por un lado conocimiento situacional, conocimiento conceptual, conocimiento procedimental y conocimiento estratégico, ¿vale? El situacional es el que permite extraer, por ejemplo, información relevante de un enunciado de un problema, el que tiene que ver con una situación concreta. El conceptual sería la información o el conocimiento estático sobre unos hechos. El procedimental sobre cómo poner en funcionamiento, cómo trabajar esos conceptos, y el estratégico es el que permite organizar los procesos para la resolución de problemas y para seguir pasos. Entonces, una de las cosas de las que se dieron cuenta es que, a pesar de que, claro, lo primero que uno se le ocurriría es probablemente en la resolución de problemas el que cobre un papel fundamental sea el estratégico. Pues resulta que estos autores se dieron cuenta de que, bueno, estos autores, más tarde, Frege y Lin se dieron cuenta de que forman una parte fundamental el situacional, el conceptual y el procedimental.
Es decir, que no podemos centrarnos como solo... un bloque los Sí. tres, digamos. No podemos centrarnos solo en potenciar el conocimiento estratégico para la resolución de problemas. Si no tienen unos conocimientos bien asentados y no son capaces de extraer la información del problema, por muy bien esquematizado que tengan los conocimientos, no van a poder desempeñarse correctamente en la resolución de problemas. ¿Vale? Eso tiene sentido por lo que decíamos antes, ¿no? Porque si sabes usar ecuaciones, tienes una herramienta poderosa que te permite hacer un caminito corto entre el punto inicial y el punto final, mientras que si no sabes eso, tienes que hacerlo de manera mucho más trabajosa. Efectivamente. ¿no? Al final, obviamente, el conocimiento estratégico es fundamental porque es lo que te va a guiar paso a paso para poder llegar al final, pero no podemos obviar los otros y dar por hecho que ese es el que tiene todo el peso. ¿Vale? Ujú. Luego quería resaltar también la atención sobre el tema de la teoría de la memoria de trabajo. No sé si os sonará la diferencia entre la memoria a largo plazo y lo que a veces se llama memoria a corto plazo. Entonces, básicamente... Sí, yo sí que la conozco. O sea, esencialmente la memoria a corto plazo se borra en un margen de horas y se consolida habitualmente durante el sueño y tal, y se guarda en otros lugares del cerebro, digamos. Eso es. Entonces, por lo que las investigaciones que trabajan sobre esta teoría han llegado a la conclusión de que a la hora de resolver problemas, los modelos mentales y los esquemas que nosotros nos generamos en la cabeza a la hora de resolverlo se producen en la memoria de trabajo. Se producen a partir de la información que sacamos del contexto del problema y de lo que tenemos en la memoria a largo plazo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues por un lado, la memoria de trabajo, si la sobrecargamos, entonces no vamos a poder llevar a cabo la resolución del problema. Y eso significa que como profesores debemos de saber, en función de la edad de nuestros alumnos, dónde están los límites en cuanto a su memoria de trabajo. Os pongo un ejemplo. Imaginad que cogemos y decimos, vamos a poner un problema en donde tienen que llevar a cabo muchos pasos para llegar al resultado final. Pero cada uno de esos pasos individuales son pasos sencillos. Sabemos que los pueden resolver porque los hemos resuelto separadamente en otros problemas, pero yo lo que quiero ahora es que hagan como un problema más grande en donde tengan que aplicarlo todo a la vez. El hecho de tener que aplicarlo todo de golpe o tener que tenerlo todo presente a la hora de resolver el problema puede sobrecargar la memoria de trabajo y eso puede dificultar la resolución del problema. Entonces, teniendo presente esa limitación, por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer, que se suele hacer sobre todo con cursos bajos o con personas que tienen problemas de déficit de atención, es dividir el problema en apartados. Al dividir ese problema más grande en una serie de problemas más pequeños, en tareas más sencillas, no sobrecargas la memoria de trabajo del alumno y entonces es capaz de llegar al mismo resultado que tú le habrías planteado de la otra manera. Obviamente, a medida que el alumno practica y consolida el conocimiento y va madurando, la capacidad de la memoria de trabajo crece y entonces se le puede exigir más. Entonces ahí entra en juego el que el profesor conozca un poco las características de cada uno de sus alumnos. De hecho, Javi, ¿no crees que seguramente ya en cursos superiores podríamos enseñarles eso como estrategia? O sea, podríamos decirle, bueno, cuando tengáis un problema que sea una especie de mazacote, si podéis reducirlo a 5 problemas más sencillos, seguramente os va a hacer la vida más fácil, ¿no? A lo mejor eso en primero de la ESO pues es un poco pronto, pero en bachillerato yo creo que podemos hacerlo. Claro, incluso un poquito antes. Yo con cuarto de la ESO, cuando les cuesta mucho, por ejemplo, cuando les explico el tema de los factores de conversión, que al principio les cuesta mucho... A ver, los factores de conversión se los explicamos desde segundo de la ESO, pero llegan a cuarto y siguen teniendo problemas. Entonces, aunque yo les dejo que lo resuelvan también por otros métodos, hay gente que dice que quiere aprender a utilizar los factores de conversión, pero que se lía. Entonces yo lo que les digo es, a ver, tú tienes una serie de datos de partida y tú quieres llegar a un dato final. Entonces tú piensa en las leyes que conoces de la química y en las relaciones que conoces entre variables. A partir de esto, ¿a dónde eres capaz de llegar? Tú puedes transformar esta cantidad en esta otra utilizando alguna ley química o alguna cosa que hemos estudiado. Vale, y ahora a partir de ese punto, ¿a qué otro sitio puedes llegar? Y poco a poco vas haciendo acercamientos. Entonces, te haces un plan, te haces como un esquema con los pasos que vas a seguir. Y luego ya lo único que tienes que hacer es resolver cada uno de esos pasos de forma individual. Y de alguna forma se les facilita la tarea. Sería un poco como decir, no te lo divido en apartados, pero te enseño a dividírtelo tú en apartados de forma interna y a planificarte. Porque eso les va a ser útil para resolver problemas complejos en la vida, no digo ya en un examen ni nada por el estilo. También es verdad que relacionado con eso,
yo creo que a veces tenemos psicológicamente un poco de miedo de emprender un camino que no sabemos si nos va a llevar a la resolución. Porque a lo mejor empiezas a hacer pasos y te lleva a una vía muerta. Y dices, jope, he perdido 20 minutos y ya no voy a ser capaz de hacer el examen, y eso da un poco de miedo, ¿no? Y creo que eso hace que algunos estudiantes no empiecen el camino, que seguramente sería ya el camino correcto y les llevaría a la respuesta buena, pero como no terminan de ver el final, porque son varios pasos, pues como que no lo empiezan nunca, ¿no? Y habría que perder un poco ese miedo, ¿no? A tomar el camino incorrecto, porque a veces el camino incorrecto también sirve para aprender. Sí. Y acabas de dar un punto clave, que esto daría hasta para otro programa, que hablemos un día de exámenes, es el tiempo. En secundaria, por ejemplo, en secundaria y en bachillerato, porque las horas duran lo mismo, ni siquiera tienes una hora entera para hacer un examen, pero vamos a suponer que tienes una hora, entre que llegas y tal, que luego todos sabemos que le pedimos hora al profesor de al lado, al de antes, al de después. Supongamos una hora esférica. Supongamos una hora Supongamos una hora esférica. Estamos aquí hablando de que queremos que demuestren ciertos procesos, procedimientos, que se hagan preguntas, que trabajen como científicos cuando le estás dando una hora. Es como si le dijeras a un investigador, tienes este presupuesto, pero quiero el resultado mañana. Sí. ¿Por qué no tampoco nos atrevemos a hacer, por ejemplo, exámenes que duren una semana? Por ejemplo, que les des una pregunta el lunes y que les permita ir a casa a investigar, ¿no? Sacar datos. Que el martes venga otra pregunta. A mí me parece una experimentación muy interesante. Que a lo mejor es una mierda. A lo mejor sale mal y, oye, es un desastre, suspenden todos. O peor, como dirían algunos, te aprueban todos. Yo no sé, Javi, si tú solo has escuchado. Dicen, bueno, es que si evalúo así me aprueban todos. Ah, disculpa, pensaba que el objetivo era que aprendieran. Bueno, no. Esto sería efectivamente otro melón que abrir y ya lo hablaremos. Yo creo que ahí la logística del examen habría de ser diferente, ¿no? Porque si le pones el mismo examen a 30 personas y les dejas irse a su casa, pues 29 se copian y uno lo hace, ¿no? Pero a no ser que haya un decrecimiento exponencial en la nota a medida que te van llegando respuestas correctas. Y ahí es tonto el último. Pero eso nos habla de qué tipo de problema estás preguntando, porque si van a ser preguntas tipo, evidentemente lo van a encontrar en internet. Pero para mí uno de los grandes momentos de este curso fue cuando, creo que lo comenté ya en el segundo programa, cómo explicaba yo y relacionaba los monomios con formas geométricas, ¿no? Lo de decir que 3x al cuadrado eran el área de 3 cuadrados. Y les ponía eso, un día se me acercó uno a decirme, profe, es que esto que explicas no está en YouTube. Claro, digo, no está en YouTube y no lo voy a subir. Que podemos perder el miedo a preguntar cosas un poco más allá de lo típico porque no lo van a encontrar en internet. Que a ver, esto que estamos hablando al final son los trabajos, evaluar a base de trabajos. Pero si vamos a hacer también trabajos tipos, se van a copiar de la Wikipedia. Sí. O sea que se puede, yo creo que se puede hacer una evaluación por pasos para trabajar esos apartados que dice Javi. O se intenta, si sale mal, pues no se vuelve a hacer. Bueno, perdona, Javi, que te hemos interrumpido con esta disquisición. Sí, no, y el otro punto sobre el que quería hacer hincapié, y si queréis no nos alargamos más, es sobre cómo se organiza la memoria a largo plazo. Porque la forma de organizar la memoria a largo plazo también permite que el acceso a la información, para volcarlo en la memoria de trabajo y poder llevar a cabo la resolución de problemas, lo puede facilitar o lo puede dificultar. Entonces se han hecho estudios en donde se compara a expertos y a novatos resolviendo el mismo tipo de problemas y se han dado cuenta de que los expertos tienen los conocimientos organizados en su memoria a largo plazo de una manera más interrelacionan más los conceptos y los tienen organizados de una forma más fluida, de manera que el acceso a esa información, digamos que les es más sencillo. Mientras la tienen más a mano, ¿no? Digamos. Sí, se podría decir. Entonces, fijaos aquí la importancia. El experto tiene los conocimientos organizados de una forma diferente. Fijaos la importancia de tener a un profesor que a la hora de resolver un problema vaya explicando a los alumnos los razonamientos que él mismo hace para resolverlo. Que no diga sencillamente cojo esta ecuación, la sustituyo y ya está, sino que vaya diciendo paso a paso, aquí hacemos esto por este motivo, aquí tened en cuenta esto otro, fijaos que aquí nos dicen tal. De esa manera el experto enseña a los alumnos de qué manera tienen que organizarse, qué tipo de preguntas tienen que hacerse y poco a poco les va ayudando a que ellos se construyan su propio andamiaje de una forma similar a como él la tiene construida y no de una manera superficial sin tener, digamos, el apoyo del experto delante. Sí, efectivamente yo creo que
Claro, cuando uno tiene que resolver un problema, que no sea un problema tipo, que no sea un problema que ya esté todo marcado, pues cuantas más herramientas tenga al alcance de la mano, más cosas va a poder probar para resolver el problema. Si tiene que hurgar mucho en su cabeza para llegar a encontrar la forma más sencilla, pues seguramente, si lo consigue resolver, lo terminará resolviendo de una forma extremadamente complicada. Entonces, la organización de la información y la interrelación entre ella es muy importante para que el problema se pueda resolver bien. Y eso tampoco tenemos que volvernos locos, eso se consigue con la experiencia. O sea, tampoco puedes enseñar a un chaval a tener la información óptimamente dispuesta. Entre otras cosas porque nadie sabe lo que es óptimamente dispuesto. A lo mejor algo óptimamente dispuesto para hacer una cosa no es óptimo para hacer otra distinta. Entonces, bueno, hay que tenerlo en una especie de lugar intermedio en el que puedas hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Efectivamente, y de hecho, al tener la memoria organizada de esta forma, que como tú dices es algo que va llegando con el tiempo, con la práctica, mencionan que se puede llegar a ampliar la capacidad de la memoria de trabajo. Porque de alguna manera, al fluir la información con más facilidad entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, tú puedes acceder a la información de la memoria a largo plazo en el momento en que la necesitas y no tenerla permanentemente ocupándote lugar en la memoria de trabajo. Y de esa manera puedes utilizar una mayor parte de tu memoria de trabajo para los modelos y para los esquemas que tú necesitas llevar a cabo para la resolución. Claro, sí, sí. Bueno, pues para terminar solo, quería que me hicierais un comentario sobre los problemas fuera de las asignaturas de ciencias. O sea, estamos diciendo que un problema es una cosa muy general, es una cosa que incluso están presentes en la vida diaria por todas partes. Bueno, entonces, pues cabría pensar que en las asignaturas de letras también hay cosas parecidas a problemas. ¿Vosotros creéis que las hay, pero que las llamamos de otra manera? Por ejemplo, un análisis sintáctico en lengua, ¿eso es un problema? ¿Un comentario de texto en literatura, eso es un problema? ¿Qué opináis al respecto? Yo pienso que de acuerdo a la definición que hemos dado al principio del programa, sí, en todas las asignaturas tenemos problemas. De hecho, fíjate, un análisis sintáctico, tú tienes toda la información, tienes la frase con toda los sintagmas y toda la información que necesitas para llevarlo a cabo, conoces el método para llevar a cabo el análisis sintáctico y sabes a dónde quieres llegar. Tú sabes que al final quieres tener las cosas organizadas y desglosadas y analizadas. Entonces sería equivalente a los problemas tipo que decíamos en las asignaturas de ciencias. Es un problema con los datos proporcionados, con método familiar y con objetivo claro. O sea que perfectamente. Mientras que un comentario de texto es un problema abierto en ese sentido, claro, ¿no? Porque sería un problema con respuesta más abierta. Tienes los datos, que es el texto, pero no sabes muy bien a dónde quieres llegar. Tienes que hacer un comentario, ¿no? Sí, pero yo creo que también es un problema tipo, ¿no? Es como el de... No tal como el de las edades, ¿no? Aunque, bueno, siempre hay preguntas, ¿no? Que son más personales y más para que des tu punto de vista, ¿no? Como ha pasado este año en las PAU, ¿no? Lo de la gran pregunta sobre qué era para ti ser patriota. En el comentario... a mí, bueno, soy muy polémico eso, pero independientemente que nos metamos en política y tal, me parece una gran pregunta. Sí. Porque los hizo pensar a todos, a todos. Incluidos a los periodistas, lo cual pues se puede considerar un acto de heroísmo patriótico. O sea que cuando alguien se atreve con una pregunta de esas, que de nuevo era un apartado, es que la gente enseguida, no, ya está, ya no puedo sacar el 10. Bueno, pues, joder, como ha dicho Alberto, piensa, defiende con argumentos, porque estás en la asignatura de lengua. Había gente que se quejaba de, es que esto es de filosofía. ¿Y? ¿Que la lengua no es una herramienta para pensar? Bueno, es más, la filosofía y la lengua tienen muchos puntos comunes, ¿no? Y una parte... muchos filósofos han sido gramáticos, han sido analistas de la estructura de la lengua, así que no sé. No, yo estoy de acuerdo. A mí esa pregunta me pareció una muy buena pregunta. Lo que pasa es que no estaba claro cómo sacar el 10. Pero es que esto es la vida, chicos. O sea, no siempre está claro ni siquiera lo que es un 10 en la vida. ¿Cómo va a estar claro cómo sacarlo? Exacto. Está claro que nosotros, nos es más fácil opinar desde fuera ya en el tiempo, ¿no? Ya hemos pasado esa época, ya nos hemos sacado nuestra carrera. Pero bueno, ya llegará el momento, yo creo que pueden hacer lo mismo. Y no sé, ya está. La vida es así. Para mí lo fundamental es un poco lo que decíamos antes. Si esa pregunta es el 70% de tu nota, pues hombre, a lo mejor es un poco extrema la variación a la que te somete, pero si es un 10%, pues tampoco vamos aquí a hacer un drama. Sí, no sé, yo estoy un poco de acuerdo en que aplicamos esta notación de problemas, sobre todo a las ciencias, pero que en realidad podríamos aplicarla a otras cosas. Y no digo que hayamos de hacerlo, simplemente
que tengamos en mente, como tantas veces hemos dicho y vamos a decir en este programa, que la diferencia entre ciencias y letras, que es un poco arbitraria, que no hay tanta y que hay muchos elementos que están en los dos sitios y simplemente usamos palabras distintas para referirnos a la misma cosa en literatura y a la misma cosa en física, ¿no? Y está bien, porque quiere decir que lo que estamos aprendiendo en los institutos, en los colegios, es a pensar, que es básicamente lo que todo humano debería aspirar, creo yo. Y a disfrutar pensando. Exacto, efectivamente. Bueno, y con esto creo que podemos dar por cerrado ya este episodio. Ha sido muy interesante esta disquisición sobre problemas y en la que hemos hecho ahí unos cuantos meandros alrededor de la evaluación, que también habremos de hacer alguna vez un programa sobre exámenes, sobre evaluaciones. Ya hemos hecho varias tentativas y tarde o temprano eso va a acabar saliendo. Sí. Exacto. Sí. Esto tiene que terminar ocurriendo, es un sí o sí. Así que nada, Víctor, muchas gracias por estar en este programa. A ti, Alberto, un placer como siempre. Javi, muchas gracias. Un placer, encantado de estar aquí. Y a todos los oyentes, pues os emplazamos al próximo programa en el que hablaremos de otro tema que todavía no sabemos lo que es, pero bueno, ya lo veréis cuando lleguemos. Venga, hasta luego.